las ecuaciones del movimiento oscilatorio en la solución de problemas, reconocer la física como una disciplina científica que ayude al estudiante a comprender los diferentes problemas que el hombre afronta al interactuar con su entorno, integra los conocimientos recibidos de la física para la resolución de problemas, comprendo y domino el uso de los métodos matemáticos y numéricos más comúnmente utilizados, describo las características del movimiento periódico, aplico las ecuaciones de movimiento oscilatorio en solución de problemas, identifico el sonido como una onda mecánica longitudinal, describo las características de un observador y la fuente sonora, eso es el efecto Doppler, y comprender el concepto teórico del efecto Doppler, y así. Listo. Tema número 1. Vamos a empezar. El movimiento. ¿Qué es el movimiento? ¿Están viendo todas las pantallas, sí? Sí, profe. En física se entiende por movimiento al cambio de posición que experimenta un cuerpo en el espacio en un determinado periodo de tiempo. Todo movimiento depende del sistema de referencia desde el cual se observa. El movimiento de los cuerpos se estudia mediante la cinemática y la dinámica, y en ambas se integran dentro de la mecánica. Sí, o sea, la mecánica es la ciencia y la mecánica está dividida en dos, en cinemática y en dinámica. La mecánica clásica estudia los fenómenos que involucran los cuerpos microscópicos con velocidades pequeñas comparadas a la de la luz. Por otra parte, la mecánica cuántica describe las leyes de comportamiento de partículas subatómicas con velocidades cercanas a la de la luz. Por último, el movimiento de cuerpos sujetos a fuertes campos gravitatorios se estudia en el marco de la relatividad general. Conforme al tipo de trayectoria que un móvil describa, se puede desclasificar el movimiento en las siguientes categorías. Entonces, mira, aquí vamos a mirar los movimientos. Está el movimiento rectilíneo. Ahorita yo les hago un gráfico para explicarles cada movimiento. Movimiento rectilíneo describe un cuerpo cuya trayectoria es lineal, es una línea, y con una velocidad y aceleración paralelas. Suele estudiarse en dos casos puntuales. Está el movimiento rectilíneo uniforme, describe un cuerpo que posee velocidad constante, es decir, aceleración nula, y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que describe un cuerpo que posee una aceleración constante. Listo, ahorita les explico cada uno de ellos. Un dibujito, un grafiquito. Movimiento circular uniforme. Describe un cuerpo que se mueve alrededor de un eje de giro con un radio y una velocidad angular constante, trazando una circunferencia. En este tipo de movimientos, los cuerpos poseen una aceleración en dirección al centro del círculo. El movimiento circular uniforme, hay un típico ejemplo de ese, que es el ventilador. Cuando un ventilador está rotando, girando, ahí está un movimiento circular uniforme. Cuando llega a su velocidad de régimen, él adquiere esa velocidad y sigue con la velocidad constante. Ahí está el movimiento circular uniforme, ¿listo? Con velocidades angulares constantes, ¿listo? Mientras él arranca, sí tiene una aceleración, sí hay aceleración. Después ya es una velocidad constante, ya no hay aceleración angular. Movimiento armónico simple. Describe un movimiento periódico como puede ser el de un péndulo o el de una onda electromagnética, o sea, la luz, por ejemplo. Matemáticamente está descrito en el tiempo por una función armónica, o sea, por el seno o el coseno. El movimiento puede no ser armónico, es decir, no repetirse en un tiempo, pero aún así describe trayectorias ondulatorias, y en ese caso se le denomina movimiento ondulatorio. Movimiento ondulatorio y armónico simple. Armónico simple, ¿qué es? Por ejemplo, un péndulo de un reloj, un péndulo, va y viene, va y viene. Ya el movimiento ondulatorio cuando dice, vea, no puede ser armónico, es decir, no repetirse en el tiempo, o sea, que no se repite, que digamos empieza a disminuir, amortiguarse. Entonces ya es un movimiento ondulatorio, más no armónico. Armónico es cuando se repite igual, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Ya cuando empieza a ser amortiguado, es un movimiento amortiguado, ondulatorio amortiguado, ¿sí? Ahí ya cambia, ya no es armónico simple, ¿listo? Una masa con un resorte también. Movimiento parabólico. Describe un movimiento que traza una parábola, es el resultante de la composición de un movimiento rectilíneo uniforme horizontal
y uno uniformemente acelerado vertical. Un ejemplo de este tipo de movimiento es el que realiza una pelota que se lanza hacia arriba con un ángulo respecto a la horizontal. O la típica de los cañones de la Edad Media, por ejemplo, los cañones que de los barcos y eso, ellos hacen una trayectoria parabólica. Ahorita se lo explico. Listo, vamos a hacer los gráficos uno por uno, explicándoles qué es cada movimiento. Listo, vamos dando un ejemplito. Entonces voy a compartirles. Compartirle aquí Paint. Entonces, empezamos por el primero. El primero, que es movimiento rectilíneo. Vamos a hacer acá. ¿Todos están viendo Paint? El movimiento rectilíneo Sí, profe. Sí, señor. El movimiento rectilíneo uniforme y el MUA, lo voy a hacer por acá abajo, que es el movimiento uniformemente acelerado. Estas son las iniciales. Rectilíneo uniformemente acelerado y este es el rectilíneo uniforme. En este la velocidad es constante. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, digamos, el de los famosos tren bala de por ahí en Japón, ¿sí? Que adquieren una velocidad constante y después ya se van a dirigir con la misma velocidad. O sea, a medida que recorren cierta distancia, la recorren en cierto tiempo siempre. No aceleran, ni frenan, ni aceleran. ¿Ya? Ese es un movimiento rectilíneo. Lo hacen en línea. Vamos a hacer lo que es en una línea recta, la trayectoria de una línea. ¿Sí? Ojo que en la vida real hay curvas para los tren bala y eso. Pero vamos a hablar lo que es una línea, en línea recta. ¿Listo? La velocidad constante. Velocidad constante. O sea, siempre la misma. Y la aceleración es cero. No hay, o sea, es nula. Aceleración, cero. No hay. Ni frena, ni acelera. ¿Listo? El movimiento uniformemente acelerado, la misma palabra lo dice, uniformemente acelerado, o sea que él sí tiene una aceleración constante. Siempre va a estar acelerando al mismo ritmo. O sea que la velocidad no es constante, la velocidad es variable, siempre va a cambiar. Hay un ejemplo muy típico ejemplo de este movimiento, la caída libre. Yo tengo acá el piso, ay, perdón, aquí nos quedó el dibujito. Tengo aquí el piso, vamos a hacerlo por acá. Y acá tengo un edificio. Y yo suelto acá una roca. Ese movimiento de caída libre es un ejemplo de movimiento uniformemente acelerado, porque siempre va a acelerar con la aceleración de la gravedad. Que es 10, en el paralífes es 10 metros sobre segundo cuadrado, o sea que cada segundo que pase, su velocidad aumenta 10 metros sobre segundo. A los 2 segundos ya tienes 20, a los 3 ya tienes 30, a los 4, 40 metros. La velocidad. O sea que cuando llega aquí abajo al piso, llega con una velocidad mayor a con la que inició. Todo el movimiento está aumentando su velocidad, por lo consiguiente también se va desplazando más rápido, o sea que va recorriendo más distancia a medida que va pasando el tiempo. ¿Sí ve? Es un movimiento. La velocidad es variable. Velocidad variable, cambia. Variable. Está cambiando, no es constante. ¿Cierto? La aceleración sí es constante. La misma siempre. ¿Listo? Siempre la misma aceleración. Que en este caso la gravedad, la aceleración de la gravedad. Cada segundo que pase aumenta su velocidad en 10 metros por segundo. Cada segundo que pase, 10 metros por segundo. ¿Ya? ¿Listo? Claro, ahí muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Y también lo hace en una línea recta. En una línea recta. Estamos hablando de que aquí no tenemos en cuenta resistencia del aire ni factores externos. Estamos haciéndolo en un ambiente controlado. ¿Ya? ¿Listo? Claro, hay muchachos. Esos son los dos ejemplos de movimiento de movimiento rectilíneo. Aquí está el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. Listo. Sí, señor. Ahora, bueno, vamos para el otro ejemplo. Ya le expliqué esos dos. Ahora vamos por movimiento circular. El movimiento circular es el siguiente. Vamos a borrar acá.
El circular, profesor, el circular es como un ventilador, ¿cierto, profe? Sí, que lo prende exacto. uno y va acelerando a medida que va rotando circularmente, ¿cierto, profe? Sí, ese circular está en dos cosas. Está el movimiento circular uniforme, que es cuando ya se mantiene constante, y está también el movimiento circular uniformemente acelerado, que es que la aceleración, acuérdense que el ventilador está apagado y tiene que haber una aceleración para que le encienda y arranque. Arranca de cero y cambia su velocidad hasta que adquiere su velocidad de régimen. Su velocidad de régimen es la velocidad constante, que ya de ahí no se va a aumentar más ni va a disminuir, va a seguir ahí quietico, al mismo ritmo. Esa velocidad, ese ya viene siendo un ejemplo de uniformemente, movimiento circular uniformemente acelerado es que la aceleración es la misma hasta que adquiere su velocidad. Cuando ya su velocidad angular es constante, ya es movimiento circular uniforme. No va a variar, ¿sí? ¿Ya? No va a variar su velocidad, ¿correcto? Movimiento circular uniforme. Sí, la velocidad angular es constante. Y el otro ya es uniformemente acelerado, cuando la aceleración es constante, ¿sí? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, o el de los tocadiscos también, esos discos antiguos que con la agujita, no sé si los hayan conocido algunos, ahí también está dando vueltas el disco y le colocan una agujita para que sonara el disco, ¿sí? Ese es un movimiento circular, ¿sí? El molino Ahí, de viento también, profe. ¿el qué? Ese también, pero ahí, por ejemplo, ese va variando, ese es uniformemente acelerado, la aceleración va cambiando, ¿sí? No es constante. Aquí Es está más girando despacio. El sobre un reloj, eje. profe. ¿Ah? Un reloj. Un reloj, correcto. Muy bien. Un reloj está girando. Ahí tenemos un ejemplo de movimiento uniformemente, movimiento circular uniforme. Constante, la velocidad constante. ¿Cuál es el ejemplo de uniformemente acelerado? Cuando el ventilador está apagado y lo encendemos y empieza a acelerar hasta llegar a su velocidad de régimen. Ahí, en ese pedacito de instante, en ese instante de tiempo, ahí hay un ejemplo de uniformemente acelerado. Hasta que ya adquiere su velocidad de régimen y ya se mantiene la velocidad constante. Entonces ya es un movimiento circular uniforme con la velocidad constante. ¿Listo? ¿Y se está más que claro, sí o no? Sí, señor. Bueno, ahora vamos con el movimiento Profe, armónico simple. Vamos perdón, con el una armónico pregunta. simple y ahí ya vemos el ondulatorio. Entonces, ¿qué es el armónico simple? El armónico simple es, por ejemplo, aquí yo tengo el techo y estamos colgando de acá un péndulo. Aquí tengo la línea de equilibrio que sería donde él pararía. Y el péndulo es que él va a seguir hasta acá y se está moviendo para allá y para acá, ¿cierto? Ese es un movimiento ondulatorio, va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. Otro ejemplo de movimiento ondulatorio es el de una masa con un resorte. Yo tengo aquí colgando un resorte, ¿cierto? Con una masa, y si yo la estiro, ¿qué pasa? Él va a ¿qué? A subir y a bajar, a elongarse y a comprimirse, elongarse y a comprimirse. Ahí también es un movimiento ondulatorio, ¿ya? Movimiento ondulatorio. ¿Listo? ¿A qué se refiere cuando dice que movimiento armónico simple, perdón? Que siempre se va a mantener constante la trayectoria, ¿cierto? Pero cuando empieza a disminuir, entonces ya se convierte en un movimiento ondulatorio, ¿sí? Por eso lo dice muy claro. Dice, el movimiento puede no ser armónico, es decir, no repetirse en el tiempo. Cuando no se repite en el tiempo, entonces es un movimiento ondulatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos acá empieza a parar, a parar, a parar y ya aquí empieza también a disminuir su amplitud. Ya es un movimiento amortiguado, entonces ya es un ondulatorio, ¿ya? Cuando se vuelve eterno, que siempre va a ser la misma trayectoria, si es un armónico simple, ¿ya? Esa es la diferencia entre armónico simple y ondulatorio. Ondulatorio es cuando ya empieza que no se perpetúa en el tiempo, sino que ya empieza a disminuir su amplitud. Lo mismo acá. ¿Claro ahí? Listo. Segundo ejemplo es movimiento simple. Armónico simple.
Ese ya lo vimos, es la masa y el péndulo y el mismo reloj también cuando está girando. El ventilador también es un movimiento porque está haciendo siempre lo mismo, ¿sí? Circular, también se puede representar con seno y coseno. Por ejemplo, habla de que se representa con seno y coseno porque son funciones ondulatorias. Bueno, vamos con el siguiente. Ya hicimos el armónico, el circular, el armónico simple, y ahora con el parabólico. Vamos al parabólico. El parabólico bueno, el parabólico. El movimiento parabólico, su misma palabra lo dice, que describe una parábola. Recuerden que las parábolas en matemáticas son así. O así. Esta es la gráfica en un plano cartesiano. Esto es una parábola, ¿cierto? Pueden ser grandes, más amplias. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Por qué llama parabólico? Porque describe una parábola. Si yo tengo acá un cañón o algo que me dispare una pepita acá, dicha pepita, ¿qué va a hacer? Va a salir así y va a escribir una parábola. Mira, esto es una parábola. Y va a caer por acá. ¿Listo? Si yo continúo esta gráfica, pues es una parábola, mira. Si yo la continúo y aquí la continúo, ¿qué es eso? Una parábola gráfica de una parábola. Por eso se llama movimiento parabólico. ¿Cómo se sucede este movimiento parabólico? Por la combinación, ahí misma en la explicación dice, por la combinación de dos movimientos. ¿Cuáles son esos dos movimientos? Dice, vea, movimiento, dice, traza una parábola, es el resultante de la composición de un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y un uniformemente acelerado vertical. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que acá la velocidad siempre va a ser constante en X, pero en Y no va a disminuir. Acá constante, acá va a disminuir porque la gravedad me lo está frenando. Acá más poquito, aquí la misma. ¿Sí ve? Hasta que llega un punto en el que ya arriba en lo alto aquí, donde toda la velocidad es horizontal y no hay velocidad en Y. Después empieza a ganar velocidad en Y para abajo porque la gravedad empieza a ganar y sigue la misma en X. Sigue la misma en X y va aumentando aquí la de Y. Sigue la misma en X y va aumentando aquí la de Y. ¿Sí ve? ¿Por culpa de quién? De la gravedad. O sea, la combinación de un movimiento uniformemente acelerado que es en Y, en el eje Y un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X, que la velocidad es constante. Miren, la velocidad constante, la misma velocidad, la misma, vea. Siempre va a ser la misma en X. Velocidad en X, constante. Por lo tanto, es un movimiento rectilíneo uniforme en X y uniformemente acelerado en Y, porque la velocidad en Y sí no es constante, sí que va variando. Miren, empezó con una velocidad grande, más chiquita, hasta que cero. Ya empiezas a ganar hacia abajo, para abajo, que la gravedad siempre apunta hacia abajo. Entonces, de aquí hasta acá, hasta la mitad, la gravedad me está haciendo está actuando como un desacelerante, está frenando, está desacelerando, ¿sí? Está desacelerando, le está disminuyendo la velocidad acá a Y. Y aquí de la mitad para acá empieza a acelerar, aumentarle la velocidad otra vez hasta que cae. ¿Listo? Por eso el movimiento parabólico. Bueno, muchachos. ¿Claro? Sí, profe. Más que clarito. ¿Listo? Ahí tenemos por qué es la composición de dos. Uno en X, que siempre es la misma, y una en Y, que es cambiante, va cambiando. Listo. Vamos a compartir pantalla para mirar la guía donde quedamos. Ya les hice un ejemplo de cada uno de los movimientos de estos que les leí ahorita. Ahora vamos a ver elementos del movimiento.
Los elementos del movimiento son caracterizaciones o propiedades describibles y son los siguientes. La trayectoria, obviamente, es la línea con la que puede describirse el movimiento de un cuerpo puntual y que conforme a su naturaleza puede ser. Entonces está rectilínea, que es una línea recta sin variaciones en su trayectoria. Curvilíneo, o sea, líneas curvas. Un fragmento de circunferencia, puede tener un pedazo de circunferencia, ¿sí? Circular, completa, o sea que siempre va a ser un círculo, como el ventilador, circular. Elíptico, que es como una elipse. Y parabólico, que el que acabamos de ver, que es una línea parabólica, que es como una parábola. El elíptico es esto, como el que hace el planeta alrededor del Sol. No es un círculo, sino una elipse. Es como una especie de circunferencia alargadita, como un huevito, por decirlo así. Eso es elíptico. ¿Listo? Trayectoria elíptica. Y parabólica como una parábola. Listo. Eso se refiere en cuanto a los elementos del movimiento de la trayectoria. Ya la tenemos clara. Distancia es la cantidad de espacio recorrido por el móvil en su desplazamiento, o sea, la distancia que recorre. Ojo, una cosa es distancia recorrida y muy diferente es desplazamiento. Voy para explicarles eso. Antes ya seguimos con velocidad. Voy a compartirles otra vez pantalla para explicarles eso. En esta, muy diferente trayectoria. En la trayectoria hay desplazamiento, hay un desplazamiento y hay una distancia recorrida. Entonces, les voy a hacer un ejemplo para que les quede claro esos dos conceptos. Acá yo tengo una ciudad A y digamos que aquí tengo la ciudad B o el sitio B. Digamos que está separado, pongámosle 3 kilómetros. Si yo me voy a hacer la trayectoria azul, derechito, y llego aquí a, esa fue una trayectoria. Yo puedo hacer otra trayectoria roja, la roja, que es así, una parábola, y llegué acá. Puedo hacer una trayectoria que la vamos a poner con morado, que me fui por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y llegué acá. ¿Cierto? Vamos a poner que en el morado yo recorrí, aumentémosle, 10 kilómetros. En la roja recorrí 4 kilómetros. En la verde, en la azul, pues obviamente 3 kilómetros, ¿no? Porque eso es lo que hay entre la ciudad A y B. Acá. ¿Listo? Entonces, miren el concepto de desplazamiento. Desplazamiento. Yo estoy en la ciudad A y me desplacé a la ciudad B, me desplacé hacia la derecha. ¿Cuánto me desplacé en la trayectoria azul? El desplazamiento en la trayectoria azul desplazamiento es esta y esto es distancia recorrida. Aquí distancia recorrida. ¿Ya? El desplazamiento fue 3 kilómetros a la derecha. 3 kilómetros a la derecha, ¿listo? A la derecha. La distancia recorrida, los mismos 3 kilómetros, ¿correcto? Ahora, en la roja, en la A, en la trayectoria roja, ¿cómo fue el desplazamiento? ¿Cuánto me desplacé? Me desplacé también los mismos 3 kilómetros porque yo miro punto inicial y punto final. O sea que aquí son los mismos 3 kilómetros lo que me desplacé. Pero la distancia recorrida sí cambió. ¿Cuánto fue la distancia recorrida, muchachos? De 10 kilómetros. La roja. 4. 4 kilómetros. Sí, 4 señora, kilómetros. la roja. 4 kilómetros. Esa es la distancia recorrida. ¿Cuánto fue el desplazamiento en la morada? 10. No, 3. desplazamiento. 3 kilómetros. Los mismos 3 kilómetros porque punto inicial y punto final. O sea que en el desplazamiento a mí me importa es el punto inicial y el punto final. La distancia recorrida, ¿sí es cuánto?
10 kilómetros. 10 kilómetros. Eso es lo que quiero que me entiendan. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Claro, eso, ¿sí ven? Esa es la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. Tenemos de presentar. Ah, ya borró. Ah, ¿quién necesita? Pues iba a copiar todo. Se lo proyecto. No, me Pero lo faltó la proyecto mientras lo morada. explico. Me faltó la morada. Espere. La morada 10 kilómetros. Si es así, ¿cierto, profe? Sí, es que ahí la compartí. ¿Igual a 10 kilómetros? Ahí se la compartí. Ya, profe, muchas gracias. Bueno, entonces la distancia. Volvamos acá. Distancia, estamos en eso. Es la cantidad de espacio recorrido por el móvil en su desplazamiento. Entonces, la distancia recorrida o la distancia es lo que recorrió, la distancia que recorrió en su desplazamiento, ¿ya? Los 10 kilómetros. Y el desplazamiento como tal es lo que se desplazó. No importa qué distancia recorrió. El que me importa es punto inicial y punto final. Si ve que en la morada recorrió, la distancia de desplazamiento fue 10, la distancia recorrida, ¿sí? Distancia recorrida fueron 10 kilómetros, pero lo que se desplazó realmente fue ¿qué? Lo que se desplazó fue apenas 3 kilómetros respecto al punto inicial, o sea, punto final menos punto inicial. ¿Cuánto se desplazó? 3. En el caso en el que sí la distancia y el desplazamiento es el mismo, es cuando es en línea recta, que no nos desviamos. Ahí sí el desplazamiento es igual a la distancia recorrida. Y que en las otras no. En las otras el desplazamiento es distinto a la distancia recorrida. El desplazamiento es lo que se recorrió respecto a ese punto. Y la distancia no importa que se fue y dio por A, curva, vueltas, esa es la distancia. En el desplazamiento no me interesa, fue y dio vueltas por allá, lo que importa es que se desplazó 3 kilómetros a la derecha. ¿Por dónde lo hizo? No sé, ese es el desplazamiento, ¿listo? Sí, velocidad es la relación entre distancia recorrida y el tiempo en el que el móvil la recorre. A mayor velocidad, más distancia por unidad de tiempo recorre un cuerpo. Bueno, esa es la velocidad, está muy clara. La relación entre distancia recorrida y el tiempo en el que la recorre. ¿Ya? Entonces, si un objeto recorre 10 kilómetros por hora, ¿qué quiere decir? Que en una hora recorre 10 kilómetros, en 2 horas ya ha recorrido 20, en 3 horas son 30, porque cada hora que pase son 10 kilómetros que recorre. Por lo mismo si decimos 3 metros por segundo. Cada segundo que pase recorre 3 metros. A los 2 segundos ya van 6, a los 3 segundos ya van 9, ¿sí? Esa es la distancia que va recorriendo, ¿ya? Esa es la velocidad, distancia que recorre en tanto tiempo. 2 metros por segundo, ¿sí? Esa es la velocidad, la relación entre la distancia y el tiempo en el que lo recorre, ¿ya? Entonces, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, no es distancia sobre tiempo, esa es la fórmula. Aceleración es la variación de la velocidad, que es velocidad final menos velocidad inicial por unidad de tiempo, esa es la aceleración. Voy a explicarles en una grafiquita acá, en un dibujo. Voy a compartirles para explicarles eso. A mí me encanta siempre usar Paint porque es que en Paint yo puedo hacer las explicaciones, puedo hacerle los dibujos, hacerles todo. Sí, queda mejor así, profe. Lo mejor. Mira, velocidad, vamos a hablar de velocidad. En la velocidad yo digamos que yo tengo un objeto acá y él se está, hagámosle rueditas, se está desplazando hasta por acá con una velocidad constante, digámoslo. Recorrió una distancia de 10 metros en tiempo, pongámosle en 5 segundos. Entonces, ¿qué velocidad es? La velocidad es igual a la distancia, o delta también se llama, distancia sobre el tiempo, la distancia que recorrió sobre el tiempo. ¿Cuánto fue la distancia? 10 metros.
¿Cuánto fue el tiempo? 5 segundos. Segundo aquí pequeñito. O sea que si yo divido 10 en 2 da 2. 10 dividido en 5, perdón, da 2 metros por segundo. Esa es la velocidad, mire. Recorrió 2 metros cada segundo. Obvio, al cabo de un segundo, digamos que si aquí partió de 0, al cabo de un segundo iban 2. ¿Cierto? En 2 metros. Al cabo del otro segundo ya iban 4. Al cabo del otro ya iban 6. Al cabo del otro ya iban 8. Y al cabo del otro ya iban 10. Llegó acá. ¿Sí ve? Aquí me quedé más corto que era por acá. ¿Sí ve? 2, 4, 6, 8, 10. ¿En cuántos segundos lo hizo? 1, 2, 3, 4 y 5. Recorrió en 10 segundos, en 5 segundos recorrió 10 metros. O sea que hizo, ¿qué velocidad usó? ¿Qué velocidad llevaba? 2 metros por cada segundo que transcurra. Recorría 2 metros por cada segundo, otros 2 por cada segundo, otros 2 por cada segundo y otros 2 y otros 2. Se llega a la ¿ve? Esa es la velocidad. ¿Listo? Y la aceleración, digamos que el objeto, digamos que el carro, aquí acelera. El carro aceleró. Aquí tenía una velocidad inicial, venía con una velocidad de 3 metros por segundo. Y aquí ya tiene otra velocidad de, al cabo de 5 segundos, bueno, tiene una velocidad de, pongámosle, de 18 metros por segundo. Pasó de una velocidad de 3 metros por segundo a una velocidad de 18 en 5 segundos, digamos, en el mismo tiempo. ¿Sí? En 5 segundos. ¿Cuál fue la aceleración? Lo mismo, la aceleración va a ser igual a la velocidad final, por eso la velocidad final, menos la velocidad inicial en el tiempo. Tiempo inicial en el tiempo final, pero digamos que el tiempo inicial es 0 en el tiempo, que serían los 5 segundos. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacerlo. ¿Cómo sería? La velocidad final, ¿cuánto es? 18, porque fue la con la que llegó aquí en lo último. Metros por segundo. Menos la final, la inicial, 3 metros por segundo. 3 metros. B sub 0 significa inicial. Se puede poner BI o B sub 0. Metros por segundo. Dividido en 5 segundos, que fue el tiempo en el que transcurrió eso. 18 menos 3, 15. 15 dividido en 5 da 3. 3 O sea que la aceleración es de 3 metros por segundo. sobre segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque esto me queda, mire, lo hago en negro. 18 y 3. Metros sobre segundo, y acá tengo segundo. Segundo abajo, y segundo al cuadrado. Y 1, entonces me queda, hago rejita, 1 por metro da metro, y segundo por segundo da segundo cuadrado. Y aquí tenemos la respuesta. ¿Listo? Por eso llama que la diferencia de velocidades en el tiempo que transcurre, y esa es la aceleración. ¿Puede bajar un poco, profe, para verlo? Sí, listo, ahí está la fórmula. Bueno, muchachos, quedamos así, ya son las 10 y 1 minuto. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Cuál? Quedamos en la página. Gracias, profe. Gracias, profe. Ejemplos, algunos ejemplos de movimientos son. Entonces, Profe, muchas gracias. Feliz fin de semana. Bueno, Gracias, profe. espero que hayan entendido. Quedamos en la página 4. Página